¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en la edición de este día jueves. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, jueves 6 de enero del 2022. Y cuando faltan segundos para las 8 ya estamos listos para comenzar con nuestra revisión de cada mañana. Media hora de información económica para empezar esta nueva jornada. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y empezamos a adelantar algunos de los temas que están marcando la agenda por estas horas. Uno de ellos tiene que ver con la discusión de la pensión garantizada universal, que ustedes saben está en trámite en el Congreso. Lo interesante es que ayer la oposición de alguna manera mueve el tablero al ingresar una indicación al proyecto de financiamiento de esta nueva pensión garantizada universal, con la creación de un impuesto a los súper ricos. Eso es lo que establece la indicación que presentaron ayer en la Comisión de Hacienda y que ha generado mucho ruido porque fundamentalmente no estaba dentro de los planes del gobierno y tampoco era parte del acuerdo al que se trataba de llegar en materia de financiamiento para esta iniciativa. En la oposición insisten en que este es un instrumento necesario para poder darle sostenibilidad en el tiempo a la iniciativa de la pensión garantizada universal. Desde el gobierno ya aseguraron que esto era inconstitucional, que lo llevarían al TC y además aseguran que buscarían tratar de generar dos caminos distintos. Por un lado, asegurar la creación de la pensión y por otra parte, darle más tiempo a las exenciones en un debate que podría tardar más de lo esperado. Ya revisamos detalles en unos minutos. También vamos a estar hablando de esta reunión, la que ustedes están viendo en imágenes. Parte del equipo económico de Gabriel Boric se reunió con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Isquia Siches, Diego Pardo y otros llegaron hasta las oficinas del ministro para poder conversar sobre la licitación del litio, este controvertido proceso que está llevando adelante el gobierno para licitar en 5 cuotas 400.000 toneladas de litio a 5 interesados que han manifestado sus ofertas ya para adjudicarse estos contratos. Bueno, el problema es que choca eso con los planes que tiene el gobierno entrante para poder desarrollar una industria del litio en nuestro país. Desde el Ejecutivo han dicho que van a analizar las aprehensiones planteadas por el equipo de Gabriel Boric, del presidente electo, mientras que desde su equipo han dicho que lo que buscan es un acuerdo de largo plazo, con una mirada distinta respecto al desarrollo de esta industria. Ya vemos qué fue lo que ocurrió y las declaraciones de los protagonistas. Bien, por otro lado, el mercado automotor sigue moviéndose en un año 2021 que cerró con ventas importantes. Sin embargo, para este 2022, la ANAC ya proyecta una caída de 7,6% este año 2022 en la venta de autos nuevos, al menos después de haber cerrado con un 2021 que es el segundo mejor registro histórico para este sector en nuestro país. Lo que se proyecta para este 2022 es una venta de todas maneras muy alta, 384.000 vehículos nuevos, es lo que se espera para un mercado que todavía sigue ajustándose, por un lado a una mayor demanda y por otra parte también a cadenas de suministro que a nivel global están con problemas. Ya revisamos más en unos minutos acá en Agenda Económica. Y por otro lado también tenemos novedades respecto al balance que se hace sobre el comercio exterior en nuestro país en el año 2021, que anota algunas cifras importantes. Se cerró con un rebote post pandemia, por supuesto que era algo esperado, pero la magnitud es bien importante porque las exportaciones subieron 57% el año 2021 y las importaciones, y las exportaciones subieron con un 30%, en un fuerte repunte después de un 2020 que había estado marcado, por supuesto, por el estancamiento del comercio a nivel internacional. Lo interesante es ver también cómo hay algunos productos que van cobrando más fuerza también dentro de la canasta de intercambio comercial, donde China sigue siendo principal destino, pero Estados Unidos también crece y de hecho más que el mercado asiático. Ya revisamos más detalles también en esta edición. Nuestro resumen siempre lo cerramos revisando los mercados internacionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? 8,3 en los mercados del mundo, es lo que vemos en la siguiente gráfica, 0,97% la caída del Eurostoxx a esta hora de la mañana en el índice paneuropeo. Londres está cayendo también 0,3%. Alemania también cae, en este caso un 0,72%, según los datos a esta hora de la mañana. La razón principal tiene que ver con los temores respecto a que los riesgos inflacionarios obliguen a una alza de tasas más rápida de lo esperado. De hecho, el Nikkei más temprano también cayó
2,88%. El mensaje que dio la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, y la posibilidad de que se anticipe la retirada de los estímulos en ese país es lo que está moviendo a esta hora los mercados internacionales, según medios de cada uno de esos países. De hecho, Wall Street cerró ayer con un descenso, también producto del mismo mensaje que entregó la Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell. La caída fue de 3,34% en el Nasdaq, superior al 1% en el Dow Jones. En contraste, el IPSA acá en Chile subió 0,53%. El dólar, en tanto, cerró en 835 pesos el día de ayer. Bien, 8,4. Partamos revisando entonces los detalles del debate que se dio ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí se reunieron los diputados de esta instancia, el ministro de Hacienda también, Rodrigo Cerda, tratando de tender puentes y buscar algunos acuerdos para el mecanismo de financiamiento de la nueva pensión garantizada universal. Recordemos que el gobierno tiene su propuesta, dice que está financiado, la oposición ha cuestionado esa propuesta y por lo mismo ayer llegaron con una carta bajo la manga, la propuesta de crear un impuesto a los súper ricos. Esa idea está en el programa de Gabriel Boric, el presidente electo. Sin embargo, se adelanta todo el debate para financiar esta pensión garantizada universal. El gobierno aseguran que es inconstitucional. Los detalles en la siguiente nota. Se esperaba que este fuera el espacio de acuerdo, sin embargo eso no se logró y el proyecto que financia la pensión garantizada universal avanzó en su tramitación con una polémica. Se aprobó con el aditivo que está en controversia y que no le gusta al gobierno, que es este impuesto directo al patrimonio de los grandes patrimonios nacionales. Eso gravaría aproximadamente a 11.000 personas, que son menos del 0,1% de los habitantes de Chile, o sea, los súper ricos. Introdujeron indicaciones que son abiertamente inadmisibles. Se hicieron la reserva de constitucionalidad y se va a recurrir al Tribunal Constitucional. Discusión por el financiamiento, que ahora incluye el impuesto a los súper ricos, que podría aprobarse o rechazarse este lunes en la Cámara de Diputados, proyecto que busca costear la llamada PGU y que beneficiaría a más de 2 millones de jubilados. ¿Cuánto recibiría un pensionado de 200.000 pesos? Recibe sus 200.000 autofinanciados, ya no recibe 108.000, sino que recibe 185.000, pasando de una pensión de 308.000 que recibía hoy día a 385.000. Si el beneficiado recibe actualmente una pensión básica solidaria, ese beneficio se reemplazará por la PGU, quedando su pensión en 185.000 pesos. Por eso, en su debate en el Senado, el gobierno insiste en que el beneficio será diferenciado entre los jubilados que ganan más o menos de 630.000 pesos. Una cosa es quienes entran, el 90%, y otra cosa es cuántos reciben. Y ahí sí que se da la discriminación gradual entre 630.000 y 1 millón de pesos. 750.000 pesos de pensión base es aproximadamente 125.000 pesos. Hasta 900.000 pesos de pensión base, más o menos 65.000 pesos. Mientras explica los montos, la ministra insiste en la importancia de este proyecto, que este lunes debería votarse en la Comisión de Trabajo del Senado. Si avanza, se pagaría primero a los beneficiarios de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. No tiene que hacer ningún trámite, tenemos todos sus datos y va a ser automático. Y este grupo de personas se paga un mes después de la publicación de la ley. Entonces, si en enero se despacha la ley, nosotros en febrero podemos estar pagando. El financiamiento de estos pagos sigue levantando dudas entre los parlamentarios. Por eso en el Senado adelantan que lo ideal será su discusión en conjunto con el financiamiento que aún se debate en la Cámara de Diputados. Pueda entregarnos el detalle de cómo se está financiando esto en el tiempo, en el mediano plazo. Creemos que eso es lo que corresponde para un beneficio tan relevante como el que se está contemplando el día de hoy. Tenemos provisionados recursos para el 2022. Eso significa, tal vez, si tenemos que darle algo más de tiempo al proyecto de extensiones, lo podemos hacer. Nosotros vamos a seguir dialogando, que vaya lo más rápido posible, pero hoy día, obviamente, la pelota está en
poder despachar este proyecto. El gobierno y parlamentarios coinciden que el aporte es un incremento importante para las pensiones y los ejemplos abundan. La PGU subiría una jubilación de 483.000 pesos a 668.000 pesos. Por eso el Ejecutivo insiste en acelerar la discusión, aunque esa opción se ve cada vez más lejana. 8:09. Vamos a ir a otro tema. En la licitación del litio en nuestro país que está llevando adelante el gobierno ha generado un poco de tensión con el gobierno entrante, el del presidente electo Gabriel Boric. Bueno, esta reunión que ustedes están viendo en imágenes trató precisamente este tema, buscando algún punto de acuerdo para generar un acuerdo sobre cómo enfrentar, en definitiva, este procedimiento que ha sido cuestionado por el gobierno entrante. En la reunión participó el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, por parte del Ejecutivo. Como representantes, como emisarios de Gabriel Boric, estuvieron Isquia Siches, Diego Pardo y Billy Krag, quien es uno de los expertos que ha trabajado precisamente en la propuesta sobre litio que presentó el presidente electo Gabriel Boric. Bueno, ¿y qué es lo que se está buscando? Es generar un punto en común para tratar de llegar a algún acuerdo en esta materia. Los cuestionamientos del gobierno entrante tienen que ver fundamentalmente con los tiempos de esta licitación, que fue convocada en octubre pasado, que tiene que ser adjudicada el 14 de enero por parte del ministro. Hay 5 empresas que están en carrera para quedarse con estos 400.000 toneladas de litio que están en esta licitación, en 5 lotes. Bueno, eso es lo que ha generado más incomodidad en el gobierno entrante, los tiempos, el haber hecho esto en la última parte del gobierno del presidente saliente, Sebastián Piñera. Desde el Ejecutivo se defienden y dicen que esto había sido convocado mucho antes, que en marzo ya se habían enviado las bases de licitación a la Contraloría y que el proceso lo que busca es acelerar el crecimiento de una industria que requiere más inversión. Además dicen que la cuota es muy baja, solo el 4% de las reservas conocidas hasta ahora. Habría un espacio para cierto entendimiento, eso es lo que al menos dejó ver ayer en su declaración, luego de la reunión Isquia Siches. Hemos planteado la necesidad de poder construir una política de Estado que pueda transitar los distintos gobiernos, que nos permita dar claridad a los mercados internacionales, pero también tomar el mandato de nuestro presidente electo Gabriel Boric, que está incorporado en nuestro programa y que plantea mantener una visión de desarrollo para Chile en relación a este mineral tan importante, como también avanzar en materia de desarrollo y visión estratégica, más allá de la mera labor extractiva de la misma. Ellos nos plantearon varias aprensiones, una de ellas la relación de los proyectos con las comunidades. Nosotros hemos dicho que cualquier proyecto que se desarrolle en Chile, y esto no es solo una excepción, tienen que pasar por todo el proceso de aprobación ambiental y hacerse cargo de las aprensiones de las comunidades. Pero es una preocupación muy importante de nuestro gobierno y también del equipo del presidente electo, y la vamos a considerar, igual como vamos a considerar el resto de las aprensiones, y esperamos muy pronto tener una respuesta más concreta que nos permita, ojalá, poder avanzar, destrabar este tema. Claro, el problema que surge es si es que existe efectivamente la posibilidad de detener esta licitación y evitar las adjudicaciones o postergarlas. Eso depende de las bases de la licitación y si es que está la ventana administrativa para hacerlo, sin que eso genere mucho ruido también en el mercado, dado los interesados que están participando en esta carrera. Pero hay un tema de fondo también que tiene que ver con cómo se considera el desarrollo del litio y de la industria alrededor de este mineral en nuestro país. Ese es lo que han planteado desde el gobierno entrante. Como si fuera poco, hay un tercer componente en todo esto, la discusión que se está dando en la Convención Constitucional, que es bien relevante porque puede definir también el rayado de cancha para el desarrollo de esta y otras industrias asociadas a la extracción de minerales. De hecho, en el Congreso ya se presentaron 2 iniciativas que lo que buscan es frenar esta licitación y tratar de congelar un poco el desarrollo de esta industria hasta que no se resuelva lo que va a establecer la convención. Escuchemos al diputado Gabriel Ascencio y al diputado Daniel Núñez, ambos de oposición, refiriéndose a este tema. Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es decir, mire, es absolutamente, se prohíbe absolutamente que el Estado celebre concesiones administrativas o contratos especiales de operación con personas o empresas privadas, ¿ya? Prohibiría, ¿no es cierto?, que el Estado
haga estas concesiones administrativas o contratos especiales de operación de explotación cuando 90 días antes de que termine el mandato de un presidente de la República. Hemos generado un proyecto de ley que es una moción parlamentaria que es plenamente admisible, que establece que desde el 5 de enero en adelante, desde el día de hoy, se suspende cualquier licitación que haya o contrato del Estado donde se enajene o se autorice la explotación del recurso mineral del litio. Esto tiene como fundamento, obviamente, que estamos a puertas de la concreción de una nueva Constitución y el proyecto de ley establece que hasta que se promulgue la nueva Constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación ni menos aún hacer una licitación. 8:14. Vamos a ir a otro tema para abordar los números que mencionábamos en nuestro resumen sobre la venta de autos en Chile. ¿Qué fue lo que ocurrió en 2021? ¿Cuál es la proyección de 2022? Es lo que aborda el último informe de la Asociación de Empresas Automotoras, la Asociación Nacional Automotriz, ANAC. Las proyecciones para el 2022 siguen siendo positivas, sin embargo, habría un ritmo de ventas algo menor respecto a lo que se registró en 2021, que estuvo a punto de ser el año de mayor venta a nivel nacional en la historia de nuestro país. 415.000 unidades se vendieron el año que recién acaba de terminar en Chile. Es el segundo de mayor registro después del 2018. En aquel año se alcanzaron 417.000 vehículos vendidos. Pero ya lo decíamos, las proyecciones para este 2022 son algo distintas. Se esperan, según las proyecciones, 384.000 unidades comercializadas para este 2022, lo que de todas maneras sigue siendo una cifra muy alta y superior al promedio de venta de la última década. Es una cifra aún importante, pero hay factores que inciden en esta baja bien claro. Por una parte, en el gremio dicen que este desempeño se daría con una economía que está desacelerándose respecto al buen rendimiento que tuvo el año pasado. También hay menos liquidez porque se acaban los estímulos que estaría dando el gobierno o bien las transferencias desde los fondos previsionales. Y hay menores condiciones financieras, dicen, que explicarían esta baja respecto a 2021. De todas maneras, descartan que acá hayan problemas de importación, de stock de vehículos, como sí ocurrió a comienzos del año pasado. Recordemos que los problemas de suministro a nivel global, la alta demanda también que se estaba dando acá en Chile, de alguna manera generaron problemas de más estrechez en el mercado chileno, largas esperas también en algunos modelos. Bueno, eso debería despejarse ya para este 2022. Dice Diego Mendoza, el secretario general de la ANAC, que si hay retrasos, todo esto puede responder a algún origen o producto específico más que a una tendencia a nivel general de la industria. Los orígenes de los vehículos vendidos, según este informe de la ANAC, destacan los autos chinos, 38,5% de las ventas totales, seguidos por autos desde India, 11,3%, 7,8% para el mercado brasileño y 6,6% para Japón y Corea del Sur. Son algunos de los números destacados. Ahora, hay otro lado del desarrollo de esta industria que ha mostrado mucha vitalidad también, tiene que ver con el segmento de los autos usados. Y allí se podría ver algún freno también en la venta que fue muy fuerte en un momento del año pasado, cuando no había mucho stock precisamente en este segmento, en esta industria. Escuchemos qué fue lo que dijo Claudia Aspe, subgerente de marketing de Macal, refiriéndose a cómo podría evolucionar este mercado, el de los autos usados acá en Chile. Con el corte del IFE, sumado a todas las proyecciones económicas que tenemos para el país, deberíamos seguir viendo un ajuste en la demanda, que es lo que empezamos a ver, ¿cierto?, a partir de octubre más o menos, y por tanto en el precio de los autos usados. Vamos a ver mermada la demanda, lo que produce que los precios, si bien deberían mantenerse altos por la falta de stock inmediato de los autos nuevos, pero podría continuar con un leve ajuste a la baja hasta junio, mayo, no deberían seguir subiendo. Mes en el que estaría proyectado que las marcas y los concesionarios volvieran a tener stock y se acabaran las listas de espera. Cuando esto ocurra, se debería generar una nueva baja o una nueva estabilización de los precios de los autos usados, ¿cierto? Porque las personas finalmente de forma natural tendrían o volverían a tener la opción de comprar un auto nuevo con entrega inmediata y a un mejor precio.
8:18, momento de una pausa aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato con más. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:21. Ayer el presidente electo Gabriel Boric recibió en su sede de trabajo, en su sede del equipo que está preparando la instalación para la llegada al gobierno el próximo 11 de marzo, a los dirigentes de la CUT, Bárbara Figueroa y Juan Moreno. La idea era buscar un acercamiento, ir viendo algunos puntos también de los que se va a desarrollar en el próximo gobierno. Vamos a conversar del tema con el vicepresidente de la CUT, Juan Moreno, en contacto hasta ahora. ¿Cómo está, Juan? Gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Sebastián. Juan, solo aclarar que ayer... Sí. Aclarar que ayer nos reunimos con el equipo de... Con el equipo de Gabriel Boric. Sí. Exactamente, sí. Juan, cuéntenos detalles de la conversación. Nos interesa saber cuáles son las prioridades y las expectativas que tiene sobre todo la CUT pensando en la instalación del nuevo gobierno. Sí, mira, nosotros ayer nos reunimos con el equipo del presidente, que estuvo Giorgio, básicamente para nosotros plantear y conversar sobre los temas de desafío que se vienen en términos de empleo, la reactivación económica y poner énfasis también en la agenda programática que nos interesa fuertemente. Entonces, la idea era conversar, tener estos acercamientos, entendiendo que en este gobierno que está terminando, no hemos sido convocados y no nos han llamado en ningún momento, si llamaran a los empresarios. Entonces queríamos justamente conversar de cómo va a ser la relación. Ajá. Juan, para ustedes, ¿cuáles son los temas prioritarios en este primer año del nuevo gobierno? Bueno, nosotros como central hemos marcado y tenemos coincidencia con la agenda en términos de algunas propuestas que tienen que ver con el tema del salario mínimo, tienen que ver con el tema de jornada, el tema del cierre del comercio. Tenemos que ver cómo se va a instalar, ¿no es cierto?, y se va a hacer un crecimiento en términos de empleo, sobre todo el empleo de mujeres de sobre 50 años, pero también la expectativa de, ¿no es cierto?, de cómo vamos a hacer la relación. Creemos nosotros que va a ser muy importante la conversación permanente con los trabajadores y trabajadoras. Ajá. Dentro de los proyectos que tiene la agenda de gobierno del presidente electo, el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas aparece como uno de los asuntos más relevantes, un proyecto que ya está en el Congreso, de hecho, pero tendría ahora el respaldo del Ejecutivo. ¿Qué tan factible ven avanzar en esa idea, Juan, pensando en el momento económico que va a estar viviendo nuestro país? O sea, Chile siempre ha estado viviendo momento económico y siempre se ha querido postergar los temas laborales, sociales. Nosotros creemos que este es un compromiso del presidente, por lo tanto creemos que esto debe avanzar en el marco del diálogo social. Nosotros estamos dispuestos a conversar bajo esa premisa. Eso se quiere decir que él nos tendrá que exponer el cómo quiere avanzar en el tema de las 40 horas. Uh-huh. Si va a ser gradual, va a ser de una sola vez. Eso es un tema que tenemos que conversar y el presidente es el que tiene que indicarnos, ¿no es cierto?, cómo quiere plantear estos temas hoy día. Juan, hace unos días Richard von Appen, el presidente de la SOFOFA, sobre este tema precisamente se abría la posibilidad de ir avanzando. Ponía el énfasis fundamentalmente en que esto tenía que ser gradual, pero decía que era una idea que iba en el sentido correcto. ¿Qué le pareció esa declaración? Yo creo que los empresarios, o no todos, algunos empresarios, presidentes de algunos gremios, creo que entienden que tienen que ir haciendo, ¿no es cierto?, no pueden obstaculizar estas necesidades que hoy día el mundo moderno, el mundo del trabajo requiere. Hoy día ya esto está colapsando, son largas jornadas, tenemos un problema estructural en el país en torno al empleo, tenemos un problema de pobreza en el empleo. Entonces yo creo que si esa es la voluntad, yo creo que la compartimos y bueno, por eso mismo nosotros lo hemos centrado en el marco del diálogo social, como lo insiste y lo instala también y lo empuja la OIT. Nosotros creemos que aquí las organizaciones más representativas son las que debemos marcar, ¿no es cierto?, esta conversación en el marco del diálogo social.
Ajá. Ahora, por otro lado, también llamaba la atención que Ricardo French Davis, economista que estuvo también dentro del equipo asesor de Gabriel Boric en momentos de la campaña, en una entrevista con Radio Bio Bio planteaba que era necesario quizás postergar eso debido a la necesidad de recuperar el empleo perdido, sobre todo en la pandemia. ¿Cómo se puede compatibilizar, Juan? Y para allá va mi pregunta, a partir de lo que del diagnóstico que hace el profesor French Davis, ¿cómo se puede compatibilizar la recuperación de los cerca de 400.000 puestos de trabajo que están pendientes todavía para volver a los niveles prepandemia con estas políticas, no solo con la de 40 horas, por ejemplo, con el aumento del salario mínimo que propone también el programa del presidente electo? Mira, Sebastián, hoy día hay una comisión que tiene que sacar un documento, que es la comisión de caracterización salarial, para ver una política de salario y no estar todos los años negociando o conversando sobre el tema del salario mínimo. Un rol que además no le debe corresponder al gobierno, sino que al gobierno lo que le corresponde es poner a las partes involucradas, en este caso a los empresarios y a la central, en este caso a conversar sobre el ingreso del salario mínimo. El profesor instala una percepción de su punto de vista. Nosotros creemos que acá hoy día hay que hacer los esfuerzos que se requieran. Aquí hay deudas pendientes con el mundo del trabajo, y en eso hoy día el presidente electo ha señalado con fuerza el que él quiere conversar y él quiere ver estos cambios. Ahora, ¿en qué tiempo y cómo lo va a hacer? Eso depende del presidente. Nosotros vamos a estar ahí para generar nuestra opinión, como siempre lo hemos hecho, desde la autonomía sindical que nos corresponde hacer, del rol principal nuestro, que es el representar a los trabajadores y trabajadoras, y el gobierno tendrá que hacer su trabajo en torno a cómo va a instalar estos compromisos que él bien ha señalado. Juan, la última pregunta, muy breve, en respecto al tema de la automatización y cómo ha ido avanzando este proceso en nuestro país. Ustedes han planteado también sus reparos sobre este asunto, estaban trabajando, entiendo, un proyecto en el Congreso precisamente para frenar, por ejemplo, el reemplazo de trabajadores en el sector del retail. ¿Le plantearon este tema al gobierno o al equipo del presidente electo? Mira, nosotros hablamos del trabajo del futuro. Nosotros estamos diciendo las nuevas formas del trabajo. Nosotros no hay que confundirse en la automatización de los procesos versus con la precarización del empleo, del trabajo. Lo que está pasando hoy día es que se está precarizando. Ayer el compañero secretario general, Eric Campo, parte del directorio del Metro, hacía una demanda, ¿no es cierto?, en torno a que en el Metro faltan más de 10.000 puestos de trabajo. En el retail se han despedido miles de trabajadores, trabajadoras. Ajá. Entonces, por un lado, se quiere hacer una reactivación del empleo, pero por otro lado tenemos empresas, tanto públicas, privadas y privadas, que despiden a mansalva. Por lo tanto, tenemos que frenar de alguna forma el tema de la precarización. No tiene que ver con instalar una máquina, eso es lo que nosotros queremos decir. Entonces, el proyecto de ley lo que busca es que se discuta tripartitamente, se discuta como política de Estado, el qué va a pasar justamente cuando una empresa tiene la chequera grande y dice, ya, yo quiero sacar 5.000 personas. Bueno, ¿el Estado tiene que hacerse responsable de eso o es el mismo empresariado? Juan, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acaba el espacio para poder conversar. Muy amable, gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Económica. Hasta luego, que estén bien. Buen día. Gracias. 8:30, viene Conexión Global con las noticias.